Y ahora llega el verano y el turismo tapa todas las vergüenzas. Porque claro, al final, pues el turismo es importante en España y ya sabes que este año se produce un fenómeno que algunos bancos han denominado como el turismo de venganza, ¿verdad? Hay gente que no pudo salir durante el COVID y por venganza van saliendo, van saliendo. Hombre, yo recomendaría al personal que de vez en cuando mire la cuenta corriente, ¿no, José Antonio? Porque si no, a lo mejor se encuentran con una sorpresa. Y de las buenas, como la que se ha encontrado el gobierno, ¿no? Que va a recibir o tiene aquí a Milei, al huracán Milei en breve, ¿no? La sorpresa que se va a llevar el gobierno al ver que además Ayuso le iba a poner una medalla sin decirle nada. Hay un lío montado a estas horas descomunal. Y la sorpresa que se ha llevado Milei también, por su parte, viendo que China, 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 pero que con China no es tan fácil que rompas, sobre todo por el capítulo de las divisas, ¿no? Es muy extraño lo que está pasando en los viajes de Milei, efectivamente, porque también con el gobierno alemán ha tenido algún problema de que no quieren darle un tratamiento de jefe de Estado. Hombre, evidentemente es el presidente de Argentina, es decir, te Como puede que le gustar ha, más o como que le ha menos. cancelado la visita esta mañana, Scholz. Claro, claro, Se la ha pues cancelado, fíjate, ¿no? De eso, ya no lo sabía yo, fíjate, ha llegado incluso más lejos, ¿no? Entonces, oiga, señores, es un presidente de un país argentino que además ahora Scholz necesita, ¿verdad? Porque ese triángulo del litio es importante también para los intereses de Alemania y en general para los intereses de Europa, ¿no? Y luego lo de España, que evidentemente, como estamos en medio de esa especie de crisis diplomática, con el ministro de Transporte diciendo barbaridades y un Pedro Sánchez que ha utilizado a Milei precisamente también con intereses electorales para intentar conseguir movilizar a sus votantes, pues evidentemente tenemos este contexto, ¿no? Milei también lo sabe aprovechar porque enfrentándose a Sánchez también de alguna manera se pone de manifiesto ese enfrentamiento entre el zurdo, el socialismo y él mismo, aunque él es un socialista de derechas, aunque no lo sabe, es menos libertario de lo que él piensa, ¿no? Con respecto al tema de China, al final se ha producido lo que veníamos aquí diciendo desde el minuto uno, ¿verdad, José Antonio? Y yo entiendo que mucha gente no entiende mi crítica, incluso se enfadaba, pero tú y yo lo hemos hablado muchas veces. China tiene que renovar el acuerdo de divisas con Argentina si Argentina aspira a seguir teniendo divisas. Esto era evidente. Entonces el acuerdo se tenía que producir. Mandaron a Mondino, a la responsable del Asuntos Exteriores, la equivalente, ¿no? Al Ministerio de Asuntos Exteriores, la canciller, la mandaron en abril a China a negociar todo esto. Después de que cuando llegara Milei al cargo, primero dijera que no iba a hacer nunca negocios con China, luego dijo que era el Estado el que no iba a hacer negocios con China y que los empresarios privados podrían, y finalmente es el propio Estado el que tiene que negociar con China. Y de hecho el comunicado del gobierno argentino es tremendo, ¿no? Porque le da las gracias a Xi Jinping por ayudar a aliviar al sistema financiero argentino, ensalza el vínculo respetuoso que les une y que además dice que es fundamental para el desarrollo comercial y la prosperidad de ambas naciones, que es un cambio de discurso evidente, pero que tenía que llegar. El problema es cuando tú haces política lanzando mensajes muy extremos y sobre todo que luego vas a tener que variar porque la realidad te va a dar de bruces, pues al final suceden este tipo de cosas, ¿no? Que es lo que yo siempre le he criticado a mi ley. El Banco Central necesita renovar vencimientos que operarán desde este mes de junio en el marco de ese swap con China, estamos hablando de unos 5.000 millones, que de no mediar el visto bueno de Pekín obligaría a Argentina a realizar un desembolso con reservas que no tiene, porque lo importante aquí es que Argentina no tiene reservas. Entonces, este swap en su conjunto fue renovado el año pasado por 3 años. Entonces, la dinámica es que China realiza desembolsos correspondientes a los vencimientos parciales para ir renovando el crédito. Está refinanciando continuamente a Argentina, China. Y esto es lo que fue a negociar Mondino en abril. La última renovación grande tuvo lugar precisamente hace un año, perdón, en junio del año pasado, por una suma de unos 18.000 millones de dólares al cambio. Estoy hablando siempre en dólares para que la gente no se pierda, porque si me pongo a hablar de pesos o yuanes nos volvemos locos. De los cuales 4.900 millones del primer tramo fueron utilizados ya por Sergio Massa, el anterior ministro de Economía, para pagar al FMI. Es decir, con el dinero de los chinos, Argentina está devolviendo el préstamo del Fondo Monetario Internacional, para que veas hasta qué punto Argentina depende de China para ir financiándose y para ir pues, respondiendo o cumpliendo con sus obligaciones. Y también para financiar las importaciones. Y aquí llega otra cuestión de la que nadie quiere hablar. China es el mayor socio comercial de la Argentina de largo, muy por encima de Estados Unidos. No solo le vende materias primas al gigante asiático, sino que también le compra productos. De hecho, y esto es un dato muy poco conocido, Argentina importa más de China de lo que exporta. El año pasado se llegó a la cifra récord de unos 17.500 millones de dólares de importaciones de China y exportaciones de 7.900 millones. Estamos hablando de una diferencia aproximadamente del 50%. Es verdad que luego China hace muchas inversiones en Argentina, en el sector energético, fundamentalmente, sector también otras materias primas. La cuestión aquí es,
Vendrán reservas de otros lugares, vendrán reservas de Estados Unidos. Para eso, Milei quiere pues exponer el superávit fiscal. El superávit fiscal, Argentina ha comenzado el año con varios superávit presupuestarios mensuales consecutivos. Dice, oiga, ¿podríamos tener superávit primario en el conjunto del año quitando intereses? Es posible. Sin embargo, gran parte de ese ajuste se debe a una reducción de los pagos de pensiones y de salarios. Por lo tanto, ¿de dónde vas a seguir recortando? Ya no puedes recortar más gastos. Es decir, la motosierra está bien, pero se ha terminado ya. Entonces, en un contexto estanflacionario, con una alta tasa de pobreza, tú ya no puedes seguir recortando gastos públicos, también recordando que el superávit implica que el Estado ingresa por impuestos más dinero del que aporta la sociedad, lo cual también va en contra absolutamente de todo contexto libertario. Pero aquí vemos una vez más la realpolitik. Claro que tienes que tener un superávit fiscal si quieres atraer capital, evidentemente. Y al mismo tiempo está tratando con relativo éxito de reordenar la deuda, los pasivos del Banco Central, realizando un cambio por algunos que tenían una duración muy corta, vencían cada día con elevados tipos de interés, por otros con duraciones más largas y menores tipos de interés. Y esto resulta muy clave porque la emisión de pesos diaria ya era de gran tamaño solo para financiar esos pagos de intereses diarios, con lo cual aquí también tienes una especie de ajuste. Problema, que el Banco Central Argentino ha bajado tipos de interés. Porque claro, tú, si además de hacer todo esto subes tipos de interés, pues tu economía implosiona. Que esto es una política muy arriesgada porque esto ejerce presión en el tipo de cambio del peso, pero a cambio permite rebajar la carga financiera del país. Este plan es un plan muy ambicioso. Es un plan que si sale adelante podría ser un ejemplo para otros países. Es verdad que si Milei consigue que el mercado crea en su proyecto y se reduzca ese interés que Argentina paga por los bonos, pues cada vez sea más sencillo, entre comillas, mantener esa estabilidad presupuestaria. Este es el plan. ¿El problema cuál es? Que mientras tanto hay que mantener los negocios con China. Mientras tanto dependes de China. Y al mismo tiempo dependes de seguir recibiendo dinero del Fondo Monetario Internacional con sede en Washington, cuyo Departamento de Estado, el de la Casa Blanca, el de la Administración de Estados Unidos, ya le ha dicho a Milei que tiene que elegir entre China y Estados Unidos. Algo que en realidad ya ha hecho Milei, eligiendo evidentemente a Estados Unidos, aunque acabamos de explicar, no pueda romper del todo sus lazos con el país asiático. ¿Por qué no puede mantener las dos relaciones? A China no le importa que Milei tenga relaciones con Estados Unidos. A Estados Unidos sí le importa que Milei tenga relaciones con China. ¿Por qué? Porque lo que le puede ofrecer China a Milei es más, tiene más calidad y más desde un punto de vista cuantitativo de lo que le puede ofrecer de momento Estados Unidos. Veremos cómo resuelve este entuerto el presidente argentino y sobre todo cómo responde la sociedad ante esta apuesta arriesgada, ese caos social del que te llevo hablando desde hace mucho tiempo, que ya hemos vivido en esa aprobación de la primera parte parlamentaria de esa ley ómnibus y que va a solventar el gobierno de Milei con Patricia Bullrich al frente de una manera taxativa y absolutamente desproporcionada. Veremos realmente si también hay conflictos en este sentido y tiene que acudir a unas herramientas prácticamente de Estado policial como las que se está aplicando en El Salvador el señor Bukele. Mucha incertidumbre, pero también pues cierta esperanza también para un pueblo argentino que lo ha pasado tan mal durante tantos años que ahora pues se agarra a este clavo ardiendo, aunque puedan quemarse y quedarles marcas para siempre, José Antonio. Muchísimas gracias. Vamos a ver cómo pasa el huracán Milei por España este fin de semana, que va a ser para palomitas. Tú, ¿le vas a ver? ¿Le vas a ver o no? Llévalo ahí a negocios. No. ¿No? Bueno, sí quisiera, pero no quiere, no pasa nada. No pasa nada, somos demasiado críticos. Si le llevas, voy a plato yo también, que puede estar divertido eso. Sí, puede ser un buen punchball. Un abrazo, José Antonio. Un abrazo, buen día, buen negocio.